buenas tardes. Siendo las 14 horas con 7 minutos del día 25 de abril de 2019, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de ustedes, se hace constar que se encuentra presente la magistrada y los magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 5 expedientes correspondientes a 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de revisión y 2 procedimientos especiales sancionadores, con la clave de identificación, autoridades responsables y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, síganse a manifestar en votación económica, solicitando al Secretario General informe sobre el resultado de la misma. Informa usted, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de la y los magistrados presentes. Gracias. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno. Con su permiso, señor presidente, le solicito al secretario coordinador de la ponencia a mi cargo proceda a dar cuenta del proyecto que hoy sometemos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEF-JPDC-03/2019, promovido por Guadalupe Fortanel Sandoval, en contra de la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente CJ-HIN-06-2019, en la que se desechó de plano por extemporáneo el medio de impugnación con el que la recurrente pretendía controvertir el acuerdo de la Comisión Permanente Estatal de dicho instituto político, en el que realizó el nombramiento de diversos militantes a integrar una delegación municipal en Irapuato, Guanajuato, para elegir al próximo Comité Directivo Municipal para el periodo 2019-2022. En el proyecto se propone revocar la resolución impugnada y reenviar el asunto a la responsable para que emita una nueva determinación en la que analice de nueva cuenta los presupuestos básicos de procedencia del medio de impugnación con base en normatividad interna que sí resulte aplicable al acto reclamado o en su defecto en los principios generales del derecho. Ello al estimarse que fue ilegal el desechamiento decretado, pues se sustentó en disposiciones de un reglamento que no resulta aplicable al caso concreto de manera directa ni de manera indirecta, dado que las causales de improcedencia de una demanda son de estricta interpretación y no puede alegarse analogía o mayoría de razón en su aplicación, ni mucho menos supletoriedad donde no esté señalada expresamente como en el caso acontece. En relación al resto de los agravios planteados, se propone declararlos inoperantes por las siguientes razones. El relativo a que fue incorrecta la vía del juicio de inconformidad por la que se encausó el procedimiento intrapartidista en razón a que tal vía fue determinada por este tribunal desde la resolución de reencausamiento emitida en el juicio ciudadano TEF-JPDC-02/2019, misma que ha quedado firme al no haber sido impugnada en su oportunidad, operando el principio de la cosa juzgada refleja, lo que impide que se discuta nuevamente el aspecto planteado, pues se vulnerarían los principios de certeza y seguridad jurídica. En lo que hace a los distintos conceptos de agravio sobre aspectos de fondo de la controversia primigeniamente planteada, lo inoperante radica en que la resolución impugnada determinó la improcedencia de la demanda intrapartidista, lo que imposibilita a este tribunal a analizar agravios de fondo que no formaron parte de la litis. Finalmente, por lo que toca a la irregularidad consistente en el error en la fecha de la resolución combatida, se considera un lapsus calami que no irrogó perjuicio al impugnante, pues pudo oportunamente controvertirla y con ello acceder a su pretensión. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación de la misma. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Torres Silva. Con el proyecto. Magistrado presidente Héctor René García Ruiz. De acuerdo con el proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con mi propuesta.
Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, número TEC-JPDC-03/2019 se resuelve. Único. Se revoca la resolución impugnada emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional dentro del expediente CJ-GIN-06-2019 para los efectos precisados en el punto 4 de consideraciones de la presente resolución. A continuación, le solicito al secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con autorización, magistrado presidente, magistrado y magistrado que integra este pleno. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEC-PES-51/2018, interpuesto por Florencio Franco Lerma, representante propietario de Morena ante el Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz de Juventino Rosas, mediante el cual denuncian a Serafín Prieto Álvarez, candidato a presidente municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas por el Partido de la Revolución Democrática, José Belmonte Jaramillo, director de Obras Públicas de Santa Cruz de Juventino Rosas, y al Partido de la Revolución Democrática por el uso indebido de recursos públicos con fines electorales y por infringir los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral, regulados por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ponencia propone declarar inexistentes las infracciones objeto del presente procedimiento, en virtud de que conforme a las pruebas aportadas y desahogadas en el proceso, no es posible atribuirles a los denunciados el uso indebido de recursos públicos con fines electorales, razón por la que tampoco se acredita la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión número TEC-REP-01/2019, interpuesto por Mauricio Cordero Hernández, representante del Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral para el Estado de Guanajuato, en contra del acuerdo CGY-006/2019, mediante el cual se da cumplimiento a la resolución INE-CG 1120/2018 relativa a las irregularidades del movimiento ciudadano encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de gobernador, diputado local y ayuntamiento correspondientes al proceso electoral local ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo recurrido en virtud de que se consideran improcedentes los motivos de disenso que hizo valer el quejoso, ya que el resolutivo de la resolución en materia de ejecución solo establece el límite de deducción para cada una de las multas en particular, sin que lo haga extensivo para la aplicación de todas las sanciones impuestas, razón suficiente para acudir a lo que a ese respecto establecen los lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local, así como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos de financiamiento público para gastos de campaña. Por lo anterior, tomando en cuenta que en el caso particular las sanciones pendientes de cobro resultaron ser mayores al 50% referido y que no puede descontarse un importe menor al equivalente a dicho porcentaje, la autoridad responsable no podía efectuar un descuento por un porcentaje menor de conformidad a lo establecido por el numeral 1, inciso B, del referido apartado B de los citados lineamientos, precisamente por existir una acumulación de multas. Así, al momento de cobrar las multas ordenadas por el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral Local partió de la base de que tiene la obligación de garantizar que el partido político sancionado reciba al menos el 50% de la administración que le corresponde, pues hacerlo de forma contraria sí habría contravenido los referidos lineamientos, así como los fines constitucionales de los partidos políticos y del financiamiento público, razón por la que la ponencia consideró improcedentes los argumentos de inconformidad. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TEC-JPDC-04/2019, promovido por Ricardo Eduardo Gazán Rosales, en contra del acuerdo de fecha 30 de enero de 2019, que contiene la medida cautelar dictada dentro del expediente CNHJ-GTO-048/2019, en la que se determinó la suspensión temporal de los derechos partidarios del ciudadano hasta en tanto se emitiera la resolución definitiva entre otras restricciones. Para la ponencia, se estiman fundados los argumentos de inconformidad hechos valer por el disidente
en virtud de que tal como se razona en el proyecto, se estima vulnerado el principio de presunción de inocencia y garantía de audiencia, pues no se advierte que la autoridad responsable hubiera tenido en su poder elementos probatorios suficientes y menos aún que hubiese realizado un ejercicio de evaluación de prueba en la que sustentara la decisión de conceder las medidas cautelares solicitadas por la parte denunciante, pues expresamente reservó la admisión o desechamiento de las pruebas. Por lo anterior, se propone revocar la medida cautelar decretada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del acuerdo de fecha 30 de enero de 2019. Es la cuenta, señora magistrada y señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general si se va a tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Astorga Silva, Con los proyectos. magistrado presidente Héctor René García Ruiz, Son mi ponencia. magistrada María Dolores Lopelosa, Conforme con las propuestas. magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número TEC-PES-51/2018 se resuelve. Único. Se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Serafín Prieto Álvarez, otrora presidente municipal con licencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, y candidato a alcalde de dicha municipalidad, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, y José Belmonte Jaramillo, director de Obras Públicas de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, así como del Instituto Político PRD, consistentes en la presunta utilización de recursos públicos para posicionar a dicho candidato en el proceso electoral local 2017-2018, al no acreditarse las conductas denunciadas en términos de lo expuesto en el apartado 2.3.6 de la presente resolución. Referente al recurso de revisión número TEC-REP-01/2019, se resuelve. Único. Se confirma el acuerdo CGIE/006/2019 en términos de lo establecido en el punto 2 de esta resolución. En cuanto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número TEC-JPDC-04/2019 se resuelve. Primero, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo de fecha 30 de enero de 2019 dictado dentro del expediente CNHJ-GTO-048/19, que contiene la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de derechos partidarios decretada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en perjuicio de la parte actora en los términos establecidos en los apartados 2.9 y 3 de esta sentencia. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que de inmediato realice las gestiones necesarias para los efectos precisados en el apartado 3 de esta sentencia, requiriéndosele para que, en el término de 24 horas contadas a partir de la notificación de la presente resolución, informe a este tribunal sobre el debido cumplimiento dado a esta sentencia. Quedan vinculadas al cumplimiento de la presente resolución cualquier otra autoridad distinta a la señalada como responsable, a fin de que el quejoso se vea resarcido en sus derechos partidarios desde el momento mismo del dictado de esta sentencia, en términos de lo que establece en el numeral 3, y le sean reconocidos al quejoso sus derechos políticos partidarios desde el dictado de la presente resolución, apercibiéndoles que de no hacerlo se aplicarán los medios de premio establecidos en el artículo 170 de la Ley Electoral Local. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Gerardo Rafael Astorga Silva para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Solicito al secretario coordinador de mi ponencia, el licenciado José Ricardo Aguilar, de cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a su consideración. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador
expediente TEG-PES 52/2018, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la coalición por Guanajuato al Frente y Lorena del Carmen Alfaro García, entonces candidata de dicha coalición a la Diputación Local 11 por la supuesta colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano. Se considera en el proyecto la no acreditación de los hechos en materia de queja, pues para ello solo se recabó en el expediente la inspección practicada por el secretario del Consejo Distrital correspondiente, mas se estima que a tal actuación no es posible dar valor probatorio alguno, dado que se practicó en contra de constancias, es decir, sin atender a lo ordenado por el presidente de dicho consejo, quien advirtió la necesidad de tal inspección y para ello ordenó que se realizara a través del personal que por delegación de tal función hiciera la encargada del oficial electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, lo que no fue practicado de esa manera acordada en el expediente. Por tanto, se propone por la ponencia instructora declarar la inexistencia de la infracción referida y atribuida a los denunciados. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael de Torres Silva. Con mi proyecto. Magistrado presidente Héctor René García Ruiz. De acuerdo con el proyecto. Magistrada María Dolores Lopelosa. Conforme con la propuesta. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número TEG-PES-52/2018 se resuelve. Único. Se declara la inexistencia de la infracción atribuida a la coalición por Guanajuato al Frente y a su entonces candidata Lorena del Carmen Alfaro García, toda vez que las pruebas que obran en el procedimiento especial sancionador resultan insuficientes para acreditar los hechos denunciados. Señora magistrada y señor magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14:24 del día 25 de abril de 2019, se da por terminada la misma. Muchas gracias, buenas tardes.